cuerpo y ahí está lo que la persona necesita dejar fluir. Exactamente. Sí. Entonces está súper interesante. Entonces, yo tomé clases también con Enrique Corbera, un gran personaje, Enrique Corbera, pero hay otros también, por ejemplo, Ricardo Eiris, que tiene el tema de todo lo que son energías, que es bien interesante. Entonces, aquí vienen las emociones, ¿cierto? ¿De dónde viene la energía en el cuerpo humano? De las emociones. Entonces, yo puedo estar mal, estar triste en mi trabajo, cansado, 3 días que no duermo, estoy así. Digo, no, ya yo quiero esta noche viernes, ya quiero irme a descansar, dormir 20 horas y quedarme en mi casa. Y llega mi mejor amigo y me dice, oiga, también íbamos que ir a una fiesta espectacular. Y digo, no, que mire que van a ir todos los de la empresa. No, yo que estoy cansado, yo quiero irme a dormir. De pronto me dice, mire, va a ir la chica que le gusta. Ay, sí. ¿De dónde viene esa energía? Desde la emoción. De la emoción, ¿sí? Entonces, hay algo que yo te comentaba, cuando tú no tienes idea de quién es el papá de tu hijo, ¿qué haces? El papá del hijo de tu novia, ¿qué haces? Un ADN. Una prueba de ADN. En el ADN no solamente viaja esta parte física, también viajan las emociones. ¿Cómo cortarlas? Ahí es donde viene el tema. ¿Cómo cortar una herencia, por ejemplo, de miedo o de culpa? La culpa, que es la que más daño hace. Ahí es donde viene el tema. Nosotros en desprogramación emocional eso es lo que hacemos. Entonces, primero que todo, vamos a mirar en la parte, digamos, no física, en la parte de lo que es de pronto lo podemos hacer un símil con los signos zodiacales, ¿cierto? Entonces, yo antes no creía en los signos zodiacales, pero uno ahí mira los signos zodiacales y mira a las personas y dice, oiga, sí le cuadra, ¿no? Sí, no todas las veces, ¿sí? No todas las veces, pero la mayoría de veces le cuadra. Entonces, ¿qué pasa? Que dependiendo de la casa el mes donde tú naciste, hay unos programas emocionales que se repiten. Esto es todo de bioneuroemoción. Entonces vienen, por ejemplo, los dobles, que son los programas más comunes. El doble es con 9 meses de diferencia. Por decir algo, yo tengo 2 hijas y un hijo. Entonces mi hija menor nació en febrero, yo nací en mayo, ¿cierto? Entonces si contamos mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero, son 9 meses. Ella es doble mío. Entonces, ¿qué pasa? Los programas emocionales que yo tengo, que yo transite, ella ya no los va a transitar. Porque ya el árbol genealógico, ya la genealogía lo aprendió. O sea, todo eso que va prosperando a través del tiempo, a través de diferentes experiencias de vida, ya ese árbol genealógico lo trascendió, que es lo que hablábamos de mi otra yo. Esto es puras constelaciones familiares. Entonces, ¿qué pasa? Que si ya ese árbol genealógico trascendió la experiencia, entonces si yo ya trabajé, mi hija ya no lo va a tener que trabajar. Pero ¿qué pasa? Mi otra hija, que en este momento está viviendo en Canadá, que es espectacular también, todos son espectaculares, pero ella es mi maestra. Entonces con ella tuvimos muchas confrontaciones. ¿Por qué? Porque ella vino a este mundo a enseñarme a mí, y todo lo que yo aprendo lo aprendo de ella, y todo lo que yo hago, ella aprende de mí. Ella es maestra, la relación de los dos es de maestra. La relación con mi otra hija es de dobles, ¿sí? Entonces todo lo que yo no hago, ella lo va a tener que hacer. Y si ella tiene hijos, si ella no lo hace, lo va a tener que hacer. Por eso es que hay árboles que ya no dan más fruto, ¿no? Hay gente que ya no quiere tener hijos. Porque ya llegaron a su máximo desarrollo. Genial. Entonces, por eso hoy hay tantos chicos que ya no. Algunos por conciencia, otros por inconsciencia, pero igual el resultado es lo que dice. Otros por tener libertad. ¿Sí? Entonces hay otros programas emocionales, por ejemplo, la lealtad familiar. Entonces, yo tuve un chico en Barbosa, cuando trabajaba en Barbosa, que pesaba 190 kilos. Yo estuve un año trabajando en Barbosa, yendo frecuentemente, y cuando terminamos él ya pesaba 90, sin hacer ningún ejercicio ni nada, sino simplemente porque él tenía un programa emocional, que él era Martínez y todos los Martínez son gordos, y si yo no soy gordo no soy Martínez. Y ese es un programa que muchas personas se llevan así, ¿no? Exactamente, hay programas de escasez, hay programas de tristeza, hay programas de culpa, lo que tú decías ahora, de culpa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una culpa antigua, por decir algo, que a la abuela, he tenido casos en los cuales la abuela, por ejemplo, tuvo una culpa por no haberse valorado a sí misma y porque le tocó. Un día me decía una señora, me decía, doctor, bueno, yo no soy doctor, me decía, doctor, le digo, ¿y tú te enamoraste de tu esposo? Y me dice, doctor, ¿eso qué es? ¿Eso qué enamorarse? Cuando yo tenía 12 años, mi papá me llamó y me dijo, María, ahí está su esposo, mire a ver qué va a hacer. Y 12 años y esa noche, sexo a lo loco. El señor tenía 40 años. Entonces, imagínate esa situación. Entonces, ella nunca se sanó de eso,
¿sí? Vivió toda su vida, me decía ella que después de 6 hijos aprendió a amarlo, ellos tuvieron 9 hijos. Después de 6 hijos aprendió a quererlo, ya después de 6 hijos. Pero los hijos de ella ya tienen el programa emocional. Entonces el programa emocional ya está dentro mío. Entonces, ¿qué hacer? Yo hago una relación consciente, no hago regresiones, sé hacerlas, pero yo prefiero dejarle esto a los psicólogos clínicos, que son los especialistas en esto. Pero básicamente yo lo que hago es una relajación consciente. Hacemos una relajación consciente, vamos hasta la historia que le permitió a tu abuela no trascender eso, que ya obviamente la abuela ya está muerta, pero la información, recuerda que todo el mundo es información, está en tu genealogía. Entonces tú mismo haces con las herramientas que tienes en este siglo XXI, que no son las herramientas que tenía tu abuela, haces la sanación de lo que en esa época era. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo sencillo, madre soltera. Hoy en día, ¿qué pasa con una madre soltera? Es normal, no es juzgada. Es normal, es lo más normal del mundo. Es más, hay programas de madres cabeza de familia. Pero hace 3 generaciones, una madre soltera, primero que todo la desheredaban por notaría, le quitaban la herencia. Por notaría, la cortaban. La sacaban de la casa, la echaban de la casa. Entonces, ¿qué pasa? Esa madre soltera de hace 3 generaciones murió con culpa. Ese programa se regresó acá. Entonces, la persona que está aquí en la 3ª generación, o sea, la nieta, no puede tener pareja. Porque tiene un programa emocional que viene de su abuela. Entonces, ¿qué hacemos? Hacer una desprogramación en esa emoción y la persona misma se libera. Yo solamente lo que hago es dar información nada más. Para que se den cuenta. Exactamente. Sí, a mí me pasó alguna vez que estaba conversando con alguien y teníamos las sesiones, en ese caso era de coaching ontológico, y cuando como a los 3 meses me dice, oye Fernando, yo dejé de fumar sin siquiera que haya sido ese propósito, pero fue desde que empezamos a conversar. Claro. Y me di cuenta que era que porque yo me sentía un vacío, no me sentía completo y creía que el cigarrillo me iba a llenar. Pero en las conversaciones nunca le dije yo deje de fumar. Él tomó conciencia, se dio cuenta que no se sentía suficiente, empezó a sentirse suficiente y bastó para llenar como ese vacío que claro. tenía. Ahí me estás respondiendo a la pregunta.